Nuestra próxima oradora es doctora en física, es profesora del Instituto Balseiro, investigadora principal del CONICET, un orgullo de la ciencia nacional, y acaba de ganar el premio 2019 L'Oréal UNESCO, que es un gran honor que lo haya ganado. Es una institución que promueve la ciencia que hacen las mujeres. Le damos un fuerte aplauso a Karen Holmark. Buenos días. Para mí es una gran alegría y un honor estar hablando con todos ustedes tan temprano, un día de la semana. Gracias a todos. Yo quería, cuando fui invitada por Raúl, me dice, bueno, me gustaría que vos como científica hables de ciencia. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos discutir ciencia y hacer ciencia en nuestro país? Que se hace, por supuesto, pero necesitamos realmente hacer mucho más. Entonces yo estoy muy contenta por la posibilidad que nos da esta institución, que es la Asociación Amigos de la Universidad de Tel Aviv, para poder hablar de estos temas. Quiero contarles un poco sobre la ciencia, ciencia para qué. Pero hoy es un día muy especial. Hoy es 6 de agosto. Hace 74, no 75 años, perdón, se lanzó la primera bomba nuclear hoy, hace 74 años exactamente, sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después se lanzó la bomba sobre Nagasaki. La bomba, acá está la ciudad de Hiroshima y acá está la bomba nuclear. ¿Por qué lo muestro? Bueno, la bomba destruyó el 80% de la ciudad de Hiroshima, causó más de 140.000 muertes y la ciudad fue totalmente devastada. ¿Por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque justamente en base a esa tremenda actitud y desarrollo tecnológico que hace la humanidad de desarrollar este tipo de armamentos de destrucción masiva e indiscriminada, unos años después del 45, alrededor de los años 50, se desarrollaron las bombas H, que eran 1000 veces más potentes que la bomba lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Así que imagínense un poder de detonación y de destrucción 1000 veces más potente, son las bombas H. La situación ahora no está mucho mejor, estamos en una situación parecida a la Guerra Fría. Hay alrededor de 14.000, 15.000 bombas atómicas en todo el país, que los tienen algunos pocos países. Entonces, justamente, nosotros, esa es la pregunta de cuando Raúl me preguntó, ¿habla de ciencia para qué? Yo quiero hablar, ¿para qué no queremos hacer ciencia? ¿Con qué fines no deberíamos estar haciendo ciencia? Y justamente para la construcción de este tipo de argumento. Justamente después de esto, en los años 50, cuando se desarrollaba la tecnología para desarrollar este tipo de armamento, un grupo de científicos liderado por Albert Einstein y Bertrand Russell se juntaron preocupados por la situación. Entonces escribieron un manifiesto, que es un manifiesto, es una obra de literatura hermosa, escrito por Bertrand Russell en el 55, en donde convoca a los científicos a reunirse para discutir las consecuencias de este tipo de las armas nucleares y de los desarrollos tecnológicos que tengan consecuencias nocivas para la humanidad, y también insta a los gobiernos a buscar fines pacíficos para resolver los problemas. Esto fue el último acto público de Albert Einstein, porque falleció unos meses después. Esto fue firmado por 11 científicos muy prominentes, la mayoría premio Nobel, entre ellos estaba Joseph Rotblat, que fue el único científico que dejó el proyecto Manhattan, donde trabajaba por cuestiones morales. Bueno, y esto le mereció el Premio Nobel de la Paz en el 95 por haber abierto canales de diálogo usando la racionalidad científica para discutir los problemas impuestos por las armas nucleares. Bueno, entonces, en definitiva, estamos hablando de ciencia para qué. Entonces vamos a lo positivo. Justamente, si yo les pregunto, ¿qué piensan cuando uno les pregunta para qué necesitamos ciencia en nuestro país? Lo primero que se nos viene a la mente es, queremos ciencia para desarrollarnos, para desarrollar el país, para mejorar la calidad de vida de la gente, etc. Pero la ciencia también tiene mucho más que eso, y yo quería también traerles ejemplos de estas cosas en donde la ciencia nos puede dar mucho más
mucho más que solamente desarrollarnos, por supuesto que es algo totalmente importante, pero quiero también comentarles otras ideas, como por ejemplo el aporte del conocimiento a la toma de decisiones, como actitud, como idiosincrasia, como valores, como valor fundamental en la educación y también para contribuir al conocimiento universal. Un ejemplo para el aporte del conocimiento a la toma de decisiones y a usar como actitud a la racionalidad científica para discutir los problemas es esta misma conferencias Powers, en donde se invita a las personas que van por sus capacidades personales y no como en representación de. O sea, que la gente trate de ir a discutir lo más racionalmente posible, lo más abiertamente posible y trayendo conocimiento a la toma de decisiones. Justamente usando esa racionalidad científica y el conocimiento a la toma de decisiones, algo que nos vendría muy bien también en nuestro país, ¿no? Traer que la política, las decisiones políticas se tomen basadas en las decisiones, en el conocimiento que tenemos en el país, de los científicos y de los tecnólogos. Entonces, acá trabajó, por ejemplo, se tomaron decisiones en cuanto al desarme nuclear y la no proliferación, llevando mucho a la definición de tratados internacionales, las convenciones de armas químicas y biológicas, cambio climático y ambiente, seguridad regional, seguridad espacial, ciberseguridad y inteligencia artificial. En muchas de estas áreas, en la mayoría de las áreas, es importantísimo tener el conocimiento para la toma de decisiones. Otro ejemplo es, por ejemplo, la tecnología, el ejemplo de que la ciencia ayuda al desarrollo de las sociedades y al mejoramiento de la calidad de vida. Quería traer la tecnología nuclear argentina, porque la tecnología argentina fue pionera en la tecnología nuclear. Lo sigue siendo y es respetada y es protagonista a nivel internacional de la tecnología nuclear en muchas áreas, ¿no? En el área de la energía, de la salud, etc. Por ejemplo, fue una de las primeras tecnologías, uno de los primeros desarrollos importantes de nuestro país, uno de los primeros desarrollos tecnológicos importantes. Los demás desarrollos que también tenemos, como por ejemplo la espacial, la informática, las ciencias de los materiales, la nanotecnología que recién escuchamos, la biotecnología de la salud, del agro, todo eso vino después. Y en la tecnología nuclear, Argentina fue pionera porque en los 50 creó las instituciones relevantes, la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Balseiro, la formación de recursos humanos, etc. Luego desarrolló desde muy temprano, ya al mismo tiempo que otros países, tecnología como equipamiento sofisticado. Los primeros reactores, las primeras facilidades críticas, las hicimos acá en Argentina alrededor de los 50 y fuimos capaces de hacerlo, fuimos pioneros en eso. La fabricación de aceleradores, de reactores, etc. También Argentina fue y es muy activo en regulaciones y tratados internacionales, en temas nucleares y de no proliferación, por ejemplo, y en la zona libre de armas nucleares, que es Tlatelolco, y también en la producción de productos como radioisótopos, productos para medicina nuclear, el ciclo completo del combustible nuclear, desde la minería hasta la fabricación de elementos combustibles. Las exportaciones, Argentina exporta reactores de investigación, exporta también radioisótopos y elementos y equipamientos para medicina nuclear. Y en cuanto a las aplicaciones, también hemos desarrollado autóctonamente medicina nuclear y, por ejemplo, para esterilización de alimentos. Esto acá es otro de los temas de para qué queremos hacer ciencia. Y es como actitud, como idiosincrasia y también como valores fundamentales en la educación. Y eso es cómo permea la ciencia, el pensamiento científico en la sociedad y qué deberíamos tener nosotros. Principalmente como mucho más razonamiento analítico, para ser más cuantitativo cuando hablamos, ser más precisos, más lógicos, para poder tener un pensamiento crítico en donde podemos detectar información falsa. Estamos inundados por información, ¿no? Necesitamos ser mucho más críticos. Cuestionarnos todo. Inclusive ustedes deberían estar cuestionando lo que yo les estoy diciendo en este momento. Tenemos que ser cuestionadores y eso nos enseña la actitud científica. La honestidad intelectual, tenemos que poder aceptar nuestros errores cuando otra persona nos muestra que estamos equivocados.
Tenemos que aprender a argumentar con evidencias, a poner evidencias y tener argumentos más precisos, como decía arriba, pero también con más contenido. Necesitamos mucho más de eso en la política también, poner contenido, poner argumentos, poner evidencias. En las redes sociales, la mayoría de las discusiones no se basan en argumentos. Necesitamos también la posibilidad de abstracción, de concentración, de reflexión. Qué poco tiempo nos queda para reflexionar, ¿no? Y para sentarnos a pensar en las cosas. La educación. Los chicos, desde muy chiquitos, así como les entrenamos a desarrollar sus capacidades de coordinación, sus capacidades físicas, también deberíamos mucho más entrenarlos para usar la cabeza, entrenarlos a aprender a pensar. Aprender a pensar no solamente se hace cuando se enseña ciencia, no es solamente estimular la curiosidad en los chicos o aprovechar esa curiosidad innata, es también enseñarles a usar la cabeza, enseñarles a tener todo este tipo de actitudes, a tener pensamiento, a cuestionar, a tener pensamiento estratégico, etc. Aprender a pensar no solamente se hace en la matemática, debería ser en todo, transversal a todas las ciencias. Bueno, y ahora quiero comentarles un poco lo que hago yo, que es la ciencia como contribución al conocimiento universal. ¿Qué significa? Nosotros lo que hacemos en investigación básica es justamente hacernos preguntas y tratar de empujar las fronteras del conocimiento. Como, por ejemplo, toda la tecnología que estamos usando ahora en algún momento fue un desarrollo básico, como el descubrimiento de los semiconductores, por ejemplo, que es la base de la tecnología moderna, de la tecnología de la comunicación moderna. Y, por ejemplo, por eso los descubrimientos básicos pueden ser la tecnología del futuro. Nosotros hacemos investigación basado mucho en la creatividad y en la innovación. Eso es importantísimo, pensamiento lateral, y tratar de encontrar soluciones por otro lado. La información que nosotros no solamente describimos la naturaleza, sino que también desarrollamos conceptos nuevos, aumentamos nuestra cognición humana sobre la naturaleza que nos rodea. Y la ciencia genera más preguntas que respuestas, porque por cada pregunta que nos hacemos y por cada respuesta que damos, se nos abre un abanico de dudas. O sea, yo estoy convencida de que la ciencia nos genera más dudas que respuestas. Estamos aumentando la cantidad de dudas que tenemos. Ustedes se acuerdan de la máxima socrática, que solo sé que no sé nada, ¿no? Sócrates dijo eso. Pero yo creo que más allá de eso, deberíamos decir, solo sé que sé cada vez menos, porque nos damos cuenta, a medida que vamos avanzando con nuestra investigación, que sabemos cada vez menos en proporción al supuesto conocimiento universal. Nos damos cuenta cuánto de incógnita hay allá afuera y qué interesante que es. Una de las cosas importantes en nuestra actividad como científicos es la pregunta. ¿Qué queremos nosotros resolver? ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer? Y la pregunta más importante es aquella cuya respuesta nos da la mayor información posible. Eso es una pregunta relevante, una pregunta disruptiva. ¿Qué queremos averiguar? ¿Qué queremos saber sobre la naturaleza que nos rodea? Mi pregunta es, ¿cómo podemos entender cuestiones complejas en forma simple? Y eso tiene que ver con lo que estoy haciendo, que es esto. Nosotros, lo que estamos en particular, nosotros queremos saber, nuestra área de investigación es esta, que se llama fenómenos emergentes en la materia condensada cuántica. Es un poco técnico, pero lo que nosotros queremos averiguar en definitiva es tratar de entender materiales, como los materiales estos que están dibujados acá, que hay un montón de átomos, de elementos raros como itrio, bario, no tan raros como cobre y oxígeno. Y estos materiales tienen propiedades interesantes como magnetismo, superconductividad, etc. Nosotros queremos entender cómo se comportan los electrones en estos materiales, cómo podemos entender en forma simple el comportamiento de estos materiales. Y algunos se llaman superconductores y son todos estos materiales que vemos acá. Imagínense que tenemos que describir esto. Esto tiene materiales, esto tiene 10 a la 23, o sea, millones y millones y millones de electrones.
Cada una de esas partículas está interactuando entre sí. Se repelen, tienen carga negativa, y por la interacción electrostática, interacción de Coulomb, y son millones y millones. No hay computadora que aguante, no hay computadora que pueda calcular ese comportamiento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo que tenemos que hacer es como nosotros deberíamos hacer en la vida diaria. Tratar de rescatar la información relevante. Como cuando ustedes entran en Internet, tratar de ver, de todo esto, ¿qué es lo relevante? Nosotros tenemos este mar de electrones. ¿Cómo podemos hacer para extraer la información relevante de eso? Lo que usamos es un concepto que se llama información cuántica. Y la información cuántica como herramienta justamente nos permite filtrar la información, sacar información, la información más útil de la inútil, sacar la paja del trigo, entender lo relevante de lo irrelevante. Y en eso consiste nuestra tarea y mi pregunta fundamental. ¿Cómo hacer para extraer la información relevante? Esta es una figura, un dibujo hermoso que elegí, que lo dibujó Pablo Bernasconi, y que muestra un poco cómo nosotros pensamos, ¿no? Acá está, él lo usó para ilustrar un trabajo científico que salió de Bariloche, de un grupo de Bariloche. Y me pareció hermosísimo porque acá estamos con la cabeza llena de ideas y con un montón de relojes y de precisiones. Y me parece que justamente describe la forma que tenemos para describir la ciencia. En definitiva, entonces, volvemos a la pregunta inicial. Necesitamos hacer ciencia. ¿Para qué? Bueno, no solamente para aportar al desarrollo de nuestro país y mejorar la calidad de vida. Necesitamos mucho más en Argentina. Necesitamos mucho más jóvenes que se involucren en tareas científicas, mucho más mujeres que hagan tareas de investigación en todas las áreas, ¿no? En ingeniería, en computación, física, química, etcétera. También para poder tomar decisiones con conocimiento, eso se vuelca a toda la sociedad. Necesitamos, como sociedad, hacer un cambio cultural y pensar mucho más en estos términos científicos, pensamiento crítico. Necesitamos mucho más que eso. Entonces, para poder tomar decisiones con conocimiento es también que desde la política convoquen a los científicos y a los que tienen el conocimiento para tomar decisiones. Para tener actitudes más críticas, y esto es lo que les comentaba de volcarlo para la sociedad, para argumentar con contenidos. También para enseñar a los chicos a pensar, necesitamos desarrollar una ciudadanía o una juventud mucho más crítica, que tenga este pensamiento científico y lógico. Y para saber más, para tener más información sobre el mundo que nos rodea y para enriquecer nuestra cultura, para aumentar el bagaje cultural. Quiero terminar con esta frase, volviendo al manifiesto de Russell y Einstein. La frase más importante de este manifiesto la escribo arriba, que escribió Bertrand Russell. Apelamos como seres humanos a seres humanos. Acordémonos de nuestra humanidad y olvidémonos del resto. Quiero agradecerles por estar acá y también a aquellos que me han enseñado a pensar. Muchas gracias. Con esto que lo van a arreglar. Bueno, apaguemos la música, por favor. Le hicimos a Karen la misma pregunta que a todos. Algunas de las cosas las anticipó Karen en su charla, pero no del todo. ¿Querés compartir cuál sería tu frase ante el cataclismo? Yo me permito acá cuestionar lo que dice Richard Feynman, nada menos. Pero bueno, como ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Como científicos nosotros siempre estamos tratando de superar lo que dijeron los otros. Justamente Feynman, lo que dijo Feynman me da pie a avanzar un poco más. La respuesta de Feynman que vos mencionaste ayer y decía, hablaba de la hipótesis atómica, ¿no? Y de las interacciones entre los átomos. Y eso es algo que les dije ahí. La hipótesis atómica es una hipótesis reduccionista. Queremos explicar la naturaleza a partir de los componentes fundamentales. Queremos ir a los átomos o a los electrones o al núcleo, a los quarks inclusive, a los neutrones y protones. Pero imagínense, y ustedes se pueden dar cuenta de esto, de que estoy haciendo mucho más que una frase, pero déjame explicarla. Dale. No estoy concentrando la información como había dicho.
Pero imagínense que de esto es imposible explicar cómo funciona la biología o cómo funcionan estos materiales que nosotros queremos describir. O inclusive la atmósfera o el comportamiento de las galaxias o del universo. Entonces, esa hipótesis reduccionista de Feynman deja de ser útil, deja de ser eficiente. Lo importante ahora en este momento tiene que ver con la información, con cómo extraemos la información para cada escala de tamaño o de complejidad, estudiar el problema y entender lo conceptual y tratar de resaltar la información más relevante, es tratar de rescatar la información más relevante en cada escala. Es como tratar la hipótesis reduccionista es como tratar de explicar o entender una sinfonía a partir de cada nota individual. No se puede, la sinfonía tiene otros componentes que se pueden entender en otras escalas y hay que tratar de organizar la información de otra manera. Yo creo que ahí está el concepto más importante. Le damos un fuerte aplauso a Karin Holberg. Gracias.